En este mismo instante, mientras el mundo sigue su ritmo cotidiano sin sospechar nada, algo se desliza en la oscuridad sobre nuestras cabezas. Algo que, según toda lógica humana, jamás debería existir. Un objeto que desafía cada modelo, cada predicción, cada certeza que la ciencia ha construido sobre el universo. Y en las horas más frías antes del amanecer, bajo el silencio inmóvil del desierto de California, la red de espacio profundo de la NASA captó aquello para lo que nadie estaba preparado. Un pulso nítido, preciso, que viajaba a través del vacío como un murmullo proveniente del borde del tiempo. El fenómeno comenzó a las 3:17 de la madrugada. Una alerta tenue parpadeó en las pantallas del complejo de seguimiento en Goldstone. Al principio, los ingenieros pensaron que se trataba de un error, quizás un pico repentino de datos provocado por uno de los receptores envejecidos del sistema, o una reflexión perdida de algún satélite que cruzaba el horizonte. Pero cuando ampliaron la lectura, cuando compararon la información con los otros dos centros de monitoreo, Madrid y Canberra, el desconcierto se volvió absoluto. Las tres instalaciones habían detectado el mismo pulso en el mismo milisegundo exacto. Ese fue el instante que nadie pudo explicar. El ruido aleatorio no se sincroniza entre hemisferios. La estática no genera estructura. Y nada que provenga de un fenómeno natural se repite con una precisión tan mecánica. El pulso llegaba en ráfagas de 11 segundos, cada una idéntica a la anterior, insertas dentro de un ciclo perfecto de 47 minutos, como un metrónomo cósmico marcando un compás que ninguna fuerza conocida debería producir. Pero lo más inquietante no era la regularidad, era la procedencia. El origen del mensaje venía de un objeto interestelar hueco, ya famoso entre los astrónomos. Una masa errática, sin estructura aparente, descubierta meses antes y catalogada bajo el nombre Three Eye Atlas, una entidad que había sido interpretada como un fragmento de cometa, un pedazo de roca desgastado o incluso un artefacto abandonado, porque su trayectoria no obedecía a ninguna ruta gravitacional coherente. Nada de eso sorprendía demasiado a la comunidad científica. Lo que nadie esperaba era que ese objeto hablara. Dentro de la sala de control, el ambiente se cargó de electricidad. Ingenieros inclinados sobre sus consolas, murmurando entre sí, revisando telemetrías, comparando lecturas, intentando hallar una interferencia que justificara aquel comportamiento. No encontraron nada. No había actividad solar anómala. No había ecos extraños. Ningún equipo se encontraba fuera de calibración. Los datos estaban limpios, increíblemente limpios, como si el vacío mismo se hubiera alisado para permitir el paso de ese pulso perfecto. Y a medida que los minutos avanzaban, una sensación difícil de describir comenzó a invadir a todos, la impresión de que algo allá afuera nos estaba buscando. La primera en identificar la frecuencia fue la analista principal de sistemas, la doctora Yara Kent. El pulso viajaba en 1.42 GHz, la línea del hidrógeno, el canal más silencioso del espectro electromagnético, el punto exacto por donde cualquier civilización inteligente, si realmente existiera, enviaría un mensaje destinado a ser detectado por quien tuviera la capacidad de escucharlo. El hidrógeno es universal, eterno, el ladrillo más elemental del cosmos. Es el idioma básico que cualquier mente capaz de leer el cielo reconocería. Ese dato bastó para borrar el color del rostro de todos. El pulso no era aleatorio. Contenía estructura interna, modulación dentro de la modulación, capas de información superpuestas en diferentes escalas temporales, todas encajando con una precisión matemática imposible en cualquier fenómeno natural. Era como si Morse estuviera incrustado dentro de otro Morse, y ese dentro de otro aún más complejo, cada nivel revelando un patrón más profundo. No era un tono, no era un simple llamado, era un archivo. Y entonces llegó el detalle que heló la sangre incluso de quienes intentaban mantener la calma. El pulso no se debilitaba con el tiempo o la distancia, como dictan todas las leyes físicas. Al contrario, se fortalecía. Su amplitud se triplicó en apenas 5 horas, como si aquello que dormía en el interior de Atlas estuviera despertando, cargándose, preparándose. ¿Pero preparándose para qué? Nadie quería pronunciar en voz alta la pregunta que ya empezaba a carcomer las mentes de todos en la sala. ¿Era esto un saludo? ¿Una advertencia?
o algo mucho más inquietante. Con el amanecer, el fenómeno dejó de ser un secreto de unos cuantos. La señal llamó la atención de cada agencia espacial importante del planeta. Las líneas telefónicas comenzaron a saturarse. Washington, Bruselas, Pekín, Tokio. Y en cada uno de esos lugares, la misma reacción. Silencio. Nadie quería admitir lo que estaban escuchando. Nadie quería ser el primero en declarar lo impensable. Antes de que pudieran redactar algún comunicado oficial, ocurrió lo inevitable. Inició el apagón informativo. Los monitores del Deep Space Network se congelaron. Las transmisiones se cortaron sin previo aviso. Las pantallas que un momento antes mostraban flujos de telemetría ahora estaban cubiertas por un fondo blanco con una única palabra negra en el centro. Restricted. Los ingenieros se miraron entre sí, confundidos. Esto no era una falla. No era un corte accidental. Era una orden directa. Una intervención manual. 3 oficiales de seguridad entraron en la sala. En silencio absoluto, entregaron sobres sellados con el emblema de la Oficina de Defensa Planetaria de la NASA. Documentos que ningún civil debería haber visto jamás. Pero ahora estaban allí. El Discovery Protocol, un plan de contingencia elaborado años antes, después del caso de Oumuamua. Un manual que describía qué hacer si alguna vez se detectaba una señal indiscutiblemente artificial. Los pasos eran claros. 1. Verificar la integridad de los datos. 2. Alertar a los gobiernos designados. 3. Imponer un apagón global mínimo de 72 horas antes de informar al público. En teoría, el apagón servía para evitar el pánico. En la práctica, servía para ganar tiempo. Tiempo para analizar, para interpretar, para decidir qué debía saber la humanidad y qué debería ocultarse. Pero 3 días pasaron, luego 5, después 8, y ni una sola agencia emitió una declaración. Detrás de las puertas cerradas, el nerviosismo se había convertido en ansiedad real. Científicos de distintas naciones comenzaron a reunirse en secreto, compartiendo fragmentos encriptados del pulso. Cuanto más profundamente analizaban la señal, más escalofriantes eran los resultados. Los expertos en criptografía hallaron estructuras recursivas, patrones que se referenciaban a sí mismos, una especie de firma matemática diseñada para demostrar inteligencia. Los especialistas en inteligencia artificial corrieron simulaciones intentando justificar un origen natural. Todas fallaron. El consenso estadístico superó el 99% de probabilidad de que la señal fuera artificial. Sin embargo, el hallazgo más perturbador llegó el 21 de octubre. Mientras analizaban las variaciones internas del pulso, la señal cambió. Lo que antes era un mensaje amplio, disperso, se comprimió en un rayo estrecho, dirigido con una precisión imposible directamente hacia la Tierra, durante 8 minutos consecutivos. Cada antena del planeta registró lo mismo. Atlas ya no estaba emitiendo al azar. Nos estaba apuntando. Las emisiones naturales se dispersan, se degradan con la distancia, se esparcen como las ondas en un estanque. Esta señal, no. Era un rayo quirúrgico, afilado, preciso. Y lo más aterrador es que seguía nuestra rotación, ajustando su ángulo en tiempo real, como si pudiera vernos. No era coincidencia, era intención. Y para empeorar todo, sucedió justo 9 días antes de que Atlas pasara detrás del Sol, un punto ciego total, donde ningún telescopio terrestre podría observarlo. Como si, antes de desaparecer, quisiera asegurarse de que lo viéramos. Dentro de la sede de la NASA, la inquietud se transformó en miedo silencioso. No lo decían abiertamente, pero todos lo sentían. Un mensaje estaba viniendo, y su cuenta regresiva ya había empezado. Para cuando el rayo dirigido finalmente se desvaneció, la atmósfera dentro de la NASA había caído en un silencio casi insoportable. Ningún técnico hablaba. Ningún supervisor daba instrucciones. Solo se escuchaba el zumbido bajo de las máquinas, registrando un flujo de datos que nadie entendía, y que nadie se sentía preparado para enfrentar. Los analistas permanecían inmóviles frente a sus monitores, respirando apenas, observando cómo la señal regresaba a su patrón original. 47 minutos exactos, pulsos de 11 segundos, el latido cósmico que había puesto a temblar a las instituciones científicas más avanzadas del planeta. Pero entonces, justo mientras comenzaba el siguiente ciclo,
Algo más emergió, algo que hizo que hasta los investigadores más escépticos se inclinaran hacia la pantalla con una mezcla de fascinación y horror. La modulación había cambiado, no de forma aleatoria, no gradualmente, de manera deliberada. Entre los pulsos principales aparecieron microrráfagas de código binario, pequeños destellos comprimidos entre las ondas internas, como susurros ocultos dentro del mensaje. Cuando los primeros segundos fueron aislados y filtrados, el resultado paralizó a todo el equipo. Unas coordenadas, latitud y longitud exactas que apuntaban a un punto vacío en el Pacífico Sur, un sitio donde no había nada, ni satélites, ni estaciones de investigación, ni cables submarinos capaces de generar un eco detectable. En el ciclo siguiente apareció otra coordenada, esta vez en el desierto del norte de Sudán. Luego otra más, cerca de Groenlandia. Cada pulsación añadía un punto distinto, aparentemente aleatorio, disperso sobre océanos, tundras, desiertos, glaciares. Cuando los ingenieros trazaron esos puntos en un mapa global, algo emergió de inmediato, una espiral. No era perfecta, pero lo suficiente para provocar un escalofrío colectivo. Era una figura que solo podía apreciarse desde la órbita, una estructura que ningún proceso natural debería generar, una forma demasiado intencional, demasiado grande y demasiado precisa. Y mientras la espiral crecía, comenzaron los murmullos entre los ingenieros. Esto no es solo un mensaje, es un mapa. ¿Pero un mapa de qué? No había respuestas. Quizá eran líneas energéticas, quizá ubicaciones para observación futura, o puntos de activación, o zonas de aterrizaje, o algo que nadie quería imaginar. Lo único seguro era que la señal sabía exactamente lo que hacía. Mientras tanto, a nivel oficial, el mundo seguía en la ignorancia. La NASA publicó un comunicado corto, afirmando que la red de espacio profundo estaba experimentando irregularidades en el software y que se estaban realizando diagnósticos. El público lo tomó como cualquier otra noticia menor, pero dentro de los salones cerrados del laboratorio de propulsión a chorro, el verdadero contenido de la señal se diseccionaba sección por sección, con rostros pálidos y respiraciones contenidas. Y entonces ocurrió algo imposible, algo que, según todos los protocolos internos, nunca debió existir. Un archivo se filtró dentro de un servidor privado. Un archivo etiquetado con una marca temporal proveniente de un nodo de retransmisión que nadie reconocía. Un archivo de apenas 27 segundos. El archivo contenía lo que más tarde se conocería como la última ola de Atlas. No tenía formato estándar, no era telemetría, no era un registro de señales, era otra cosa. Un híbrido entre audio y visual codificado dentro de un solo paquete de datos. Algo que ningún sistema humano había pedido ni había intentado captar. Y sin embargo, ahí estaba. Cuando los analistas lo desencriptaron cuadro por cuadro, la imagen apareció lentamente. Primero un contorno, luego un brillo metálico, y finalmente, con nitidez inquietante, una esfera girando lentamente en la oscuridad. Su simetría era perfecta. Su superficie parecía demasiado lisa para ser natural, sin uniones, sin desgastes, sin señales de creación industrial. Pero lo verdaderamente perturbador estaba en su interior. Una estructura que no parecía mecánica, ni tecnológica, ni siquiera artificial. Parecía orgánica. Algunos la compararon con una célula dividiéndose. Otros aseguraron que era como una red neuronal en crecimiento. Algunos la describieron como un entramado de formas semejantes a hongos o corales, expandiéndose con un ritmo que recordaba a la vida. La estructura cambiaba entre cada cuadro, sutilmente, como si respondiera a su propio eco digital. Un fragmento de imagen como aquel habría bastado para provocar una ola de teorías en todo el planeta. Pero lo que realmente desató el terror fue el momento en que ocurrió. Atlas envió su última ola justo en el instante en el que cruzó detrás del Sol, en el único momento donde no podía ser observado desde la Tierra, como si supiera que desaparecería y quisiera dejar algo atrás. Cuando el objeto reapareció al otro lado de su trayectoria solar, el pulso había desaparecido. Ningún eco, ninguna coordenada, ninguna señal, nada, como si hubiera cumplido su propósito. Pero el silencio apenas duró 47 minutos. A las 11:04, otro pulso fue detectado, solo que esta vez
No venía de Atlas. Venía de órbita terrestre. Misma frecuencia, mismo ritmo, misma modulación, como si el propio mensaje hubiera saltado desde el espacio profundo hasta nuestro cielo. Al principio, las agencias afirmaron que debía ser una reflexión atmosférica o un eco distorsionado. Pero cuando 3 estaciones diferentes triangularon la posición exacta, el resultado fue tan claro como alarmante. Algo estaba orbitando la Tierra y estaba transmitiendo la señal de Atlas. Ese fue el punto en el que el apagón informativo dejó de ser precaución y se convirtió en miedo. Agencias que normalmente competían entre sí, NASA, ESA, Roscosmos, CNSA, de pronto se negaban a compartir incluso lo más básico. Las reuniones internas se volvieron tensas. Los rumores comenzaron a expandirse entre los empleados. Algunos aseguraban que el ejército estadounidense ya tenía rastreado el objeto. Otros afirmaban que China había detectado más de uno. Algunos susurraban que la señal en órbita estaba cambiando de altitud deliberadamente, como si estuviera buscando algo. Finalmente, en una reunión interna de máxima seguridad, un físico teórico resumió lo que todos temían pensar. Su voz se mantenía firme, pero sus manos temblaban. Había 3 hipótesis posibles. La hipótesis benigna. Atlas sería solo una reliquia antigua, un artefacto lanzado hace miles de años por una civilización extinguida, un simple mensaje automático transmitido sin propósito consciente, un saludo perdido en el tiempo. La hipótesis de advertencia. El pulso era una señal previa al despliegue. Atlas habría liberado pequeñas sondas o dispositivos cuando se ocultó detrás del Sol. Las coordenadas podrían ser puntos de inspección o sitios de activación. El mensaje, en esencia, podría significar «no interfieran». La hipótesis de prueba, la más inquietante. Atlas no solo enviaba información, observaba cada detalle. La reacción global, el silencio, el miedo, la falta de cooperación. Todo formaba parte de un análisis. No medían nuestra tecnología, medían nuestro comportamiento, nuestra psicología, nuestra capacidad o incapacidad de responder unidos frente a lo desconocido. Cuando el físico terminó de hablar, la sala quedó en un silencio denso, insoportable. Entonces el director de la misión pronunció las palabras que sellaron el destino de la reunión. Asumamos que estamos siendo observados. Afuera, la vida continuaba con normalidad. Nadie imaginaba lo que se discutía en ese salón blindado. Pero los que estaban dentro sabían una verdad dolorosa. Algo estaba allá arriba, nos veía, y cada 47 minutos hablaba. Para cuando los telescopios del mundo confirmaron el objeto en órbita, la ausencia de declaraciones públicas ya era un mensaje por sí solo. El silencio se convirtió en un vacío incómodo. No había comunicados. No había conferencias. Solo negaciones superficiales, distracciones y la sensación creciente entre quienes conocían la verdad de que algo irreversible ya había empezado. Y entonces, tan discretamente como había surgido, el transmisor orbital volvió a cambiar. Los ciclos de 47 minutos comenzaron a comprimirse. Primero, milésimas de segundo. Luego, décimas. Luego, más. Los científicos notaron el cambio antes de que los sistemas automáticos lo registraran. Cada pulso llevaba más información que el anterior. Parecía haber encontrado el ritmo exacto de la Tierra, ajustándose como una pieza que encaja a la perfección dentro de un engranaje. Cuando el nuevo ciclo fue decodificado, el contenido dejó sin palabras a todos. No era una coordenada, ni un mapa, ni una advertencia. Era un espejo, una copia comprimida del mismo pulso que Atlas había enviado. Misma estructura, mismas capas internas, y la misma imagen de la esfera metálica con el núcleo vivo, solo que ahora en mayor resolución, con más detalles, con un movimiento más claro. Y el núcleo estaba latiendo. El núcleo de la esfera, aquel entramado que en un principio parecía una simple curiosidad biológica, ahora revelaba un comportamiento que nadie había anticipado. Cada pulsación del transmisor orbital hacía que la estructura interna respondiera. No era un movimiento caótico ni aleatorio. Era ritmo, era coordinación, era algo que se parecía demasiado a un latido o a respiración. Los analistas miraban la imagen en silencio absoluto. La esfera parecía observarse a sí misma,
reaccionando a su propia transmisión, como si la simple acción de codificar la imagen hubiera activado algo que antes permanecía dormido. Un técnico murmuró: «Parece que está consciente». Nadie lo contradijo. El transmisor orbital emitió otro ciclo. Esta vez, la carga visual cambió por apenas 3 cuadros. Solo 3. Pero esos 3 cuadros bastaron para hacer que varios expertos se levantaran de sus sillas. La esfera se abrió. No en un sentido mecánico, no como si se dividiera físicamente. Era algo distinto, algo imposible. La estructura se desplegó como un fractal viviente, expandiendo capas geométricas que crecían, se curvaban, se multiplicaban, y luego se replegaban dentro de sí mismas en patrones que violaban por completo la lógica euclidiana. No había un centro fijo, no había simetría estable. Era como observar el nacimiento de una arquitectura que cambiaba más rápido de lo que la mente humana podía procesar. Cuando los analistas desaceleraron los cuadros, descubrieron lo más perturbador. El despliegue parecía conformar una especie de mapa, pero no un mapa de territorios, no un mapa de estrellas. Era un mapa de futuros. Miles, quizá millones de trayectorias divergentes que se abrían y se cerraban, colapsando unas con otras. Una red de posibilidades. Una representación visual del árbol de decisiones de toda una especie. Fue entonces cuando el físico que había planteado las 3 hipótesis se inclinó hacia la pantalla, casi sin voz, y dijo: «Nos está evaluando». Y esa fue la única interpretación que tuvo sentido. No era un mensaje para un país, ni para un gobierno, ni para una agencia. Era un espejo psicológico, una máquina diseñada para observar cómo reaccionábamos ante lo incomprensible, para medir nuestras respuestas, nuestras fracturas, nuestras decisiones, nuestro miedo. Y cuanto más se aceleraban los ciclos, más parecía registrar cada movimiento humano. Al llegar el 25 de octubre, el objeto orbital hizo algo que cambió por completo el tono dentro de la comunidad científica global. Por primera vez desde su aparición, modificó su trayectoria. No fue un desvío accidental. No fue un movimiento causado por la atmósfera. Fue un ajuste controlado. Apenas 32 metros por segundo. Lo suficiente para marcar una diferencia, y demasiado preciso para ser un evento natural. Nada en órbita se mueve de esa forma a menos que alguien, o algo, lo esté guiando. Esa misma noche, los sensores atmosféricos alrededor del mundo registraron patrones de resonancia, vibraciones subarmónicas de baja frecuencia que coincidían con el ciclo de pulsos. No eran peligrosas, apenas perceptibles, pero estaban allí, envolviendo el planeta como una tela invisible. A las 2:03 de la madrugada, la transmisión se detuvo. Por primera vez, desde que Three Eye Atlas había enviado su primer pulso, el silencio fue total. El objeto en órbita dejó de emitir. No se movió. No generó reflejos. No vibró. No transmitió nada. Colgaba sobre la Tierra como un cadáver cósmico. Durante 6 horas, la humanidad, al menos aquella parte que sabía la verdad, contuvo el aliento. Hasta que, a las 8:17 de la mañana, ocurrió lo imposible. Todas las antenas de espacio profundo, todas, sin excepción, se iluminaron al mismo tiempo. Goldstone, Canberra, Madrid, FAST en China, las estaciones privadas en Hawái, la nueva red que reemplazó al viejo Arecibo. Lo que captaron no fue un pulso, no fue un patrón, no fue un mapa, fue un haz continuo, una línea ininterrumpida de energía, tan intensa que saturó los receptores. Un rayo que descendió sobre la Tierra como si estuviera escaneando el planeta. No había dirección definida. No había modulación. Era un barrido, un examen total, una mirada final. Y entonces, justo después de terminar el barrido, el objeto orbitando la Tierra se encendió. No en llamas, en luz. Una luz blanca, pura, que se expandió en un estallido esférico perfecto, desintegrándose en miles de fragmentos microscópicos. Una nube brillante que resplandeció durante unos segundos, antes de desvanecerse por completo. El transmisor había desaparecido, y con él, la señal. El efecto en los centros de investigación fue inmediato. Científicos paralizados, mirando pantallas vacías. Nadie sabía si lo que habían visto era una autodestrucción, una transición, una metamorfosis
o una fuga. Algunos creían que el objeto había enviado su informe final a algún destino desconocido. Otros sospechaban una posibilidad mucho más aterradora. Los fragmentos no eran restos, era siembra, nanopartículas, sensores microscópicos, filamentos autorreplicantes, observadores invisibles distribuidos en la atmósfera superior. Un enjambre imposible de rastrear. No había pruebas sólidas, pero el temor se instaló de forma profunda y duradera. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de negación global. Los gobiernos disolvieron silenciosamente sus equipos de investigación. Los documentos se archivaron en categorías inaccesibles. Algunas agencias destruyeron deliberadamente registros digitales. Otras sellaron la información con niveles de clasificación que ni siquiera comités oficiales podían tocar. La NASA retomó sus boletines rutinarios. La red de espacio profundo volvió a operaciones normales. El mundo siguió adelante. Oficialmente, nada había ocurrido. Pero todos los científicos involucrados sabían que el silencio no borraba los hechos. Sabían que habían sido medidos, que habían sido observados, que habían sido catalogados, y que la reacción humana, pánico, secreto, fragmentación, había respondido a una prueba que no sabíamos que estábamos tomando. Mientras tanto, 3i Atlas continuó su viaje. Abandonó el sistema solar interior. Se alejó con suavidad, como un mensajero que regresa a casa después de cumplir su misión. Algunos siguieron rastreando su trayectoria. Una minoría de astrónomos observó un detalle tan sutil que al principio nadie lo tomó en serio. Pero con el tiempo, la conclusión se confirmó. Atlas no se movía al azar. No era un objeto errante perdido en el vacío. Seguía un arco calculado, un arco que tenía destino. Ese arco lo traerá de vuelta. No en siglos, no en milenios, en 23 años. La señal no era un final, era un prólogo, un ciclo, uno que estaba destinado a repetirse. Y al analizar todos los datos reunidos, surgió la pregunta inevitable. Una pregunta que, una vez formulada, dejó una inquietud profunda, como un eco que no puede ignorarse. Cuando Atlas regrese, ¿estaremos preparados? Antes de continuar con esta historia, quiero hacerte una pregunta directa a ti, que estás escuchando esto ahora mismo. ¿Qué crees que era realmente Atlas? ¿Un mensaje? ¿Una advertencia? ¿O una prueba? Déjame tu comentario. Quiero saber qué piensa la audiencia. Aunque el mundo regresó a su rutina y los boletines oficiales hablaron únicamente de anomalías sin importancia, la comunidad científica interna no podía desprenderse de una sensación que crecía como una sombra silenciosa. La certeza de que algo, en algún lugar, continuaba observándonos. Aunque la señal hubiera cesado, aunque el objeto orbital hubiera explotado en una luz blanca que parecía un final, nada se sentía realmente concluido. Las noches siguientes al estallido fueron particularmente inquietantes para los equipos que habían participado en el análisis. Muchos reportaron sueños que parecían ecos del fractal, imágenes que se abrían en capas dentro de capas, como si algo hubiera dejado una impresión dentro de sus mentes. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sentían. La evaluación seguía activa. La prueba no había terminado. La comunidad científica más discreta comenzó a notar detalles que no podían simplemente ignorarse. La resonancia subarmónica había desaparecido, sí, pero algunos sensores atmosféricos detectaban patrones de ruido que parecían ecos difusos, demasiado constantes para ser casualidad y demasiado débiles para ser un fenómeno natural. Eran como destellos sin forma, lo suficiente para hacer sospechar, pero no lo bastante para demostrar nada. Otros investigadores, especialmente los que estudiaban la última ola de Atlas, se obsesionaron con el fractal desplegado durante 3 cuadros. Cuando sometieron la secuencia a análisis espectral, descubrieron algo nuevo. Había simetrías matemáticas ocultas, que solo podían ser visibles al reducir la imagen millones de veces. Un mapa en miniatura que contenía versiones condensadas del mapa principal. Un fractal dentro del fractal. Eso reforzó la teoría más temida. Atlas no había comunicado un mensaje, había sembrado un proceso. Aún así, los gobiernos decidieron mirar hacia otro lado. Era más sencillo negar que
enfrentar la posibilidad de que miles de partículas invisibles estuvieran suspendidas sobre nuestras cabezas, esperando, midiendo, transmitiendo, o simplemente latentes, como semillas en un bosque dormido. Mientras tanto, la trayectoria de 3 Atlas continuó su curso silencioso. Al alejarse más del Sol, se volvía difícil de rastrear a simple vista. Solo los observatorios más sensibles podían detectarlo, pero lo que descubrieron fue suficiente para encender nuevas alarmas entre los pocos que seguían estudiándolo en secreto. Atlas estaba desacelerando. No mucho, lo justo para indicar que su velocidad no era puramente balística, era controlada. Ese solo detalle bastaba para entender que jamás se trató de un objeto inerte. No era un fragmento de cometa ni un pedazo de roca hueca abandonada. Tenía exactitud en su movimiento, tenía propósito, tenía destino. Al revisar toda su trayectoria desde su llegada, los astrónomos del equipo restringido dentro del JPL descubrieron un patrón que no habían visto antes. Atlas no había entrado al sistema solar siguiendo una ruta arbitraria. Lo había hecho siguiendo una curva suavemente corregida, un arco tan preciso como un cálculo orbital humano, pero realizado en escalas que desafían toda capacidad tecnológica conocida. Los datos no dejaban lugar a dudas. Atlas iba a regresar, y lo haría en una fecha exacta, 23 años después de su última señal. No era coincidencia, no era un ciclo natural, era una cita. A medida que este descubrimiento circulaba dentro de los canales más restringidos, se tomó una decisión global: enterrar cada evidencia, no difundir los datos, convencer a la opinión pública de que Atlas no era más que una excentricidad astronómica. Un caso cerrado. Pero en los pasillos de la NASA, de la ESA, del JPL, de Roscosmos y de CNSA, todos los científicos que habían visto la última ola sabían lo mismo. No era un final. Era una evaluación inicial. Y la pregunta que flotaba sobre todos era inevitable. ¿La humanidad había pasado o reprobado? Los signos apuntaban a lo segundo. Se crecía. Desconfianza. Aislamiento. Nadie cooperó plenamente. Nadie compartió todo. Cada agencia temió lo mismo: que otro país consiguiera ventaja. Si lo que hubiera dentro de Atlas era una inteligencia, entonces, ¿qué habría interpretado de nosotros? Mientras esta tensión se mantenía entre los altos mandos científicos, los observatorios de radio pequeños y privados comenzaron a detectar algo que preocupó incluso más: una especie de ruido de fondo que imitaba vagamente la estructura de los primeros pulsos de Atlas. No eran señales directas, ni patrones completos, pero eran ecos que parecían fragmentos residuales. Algunos lo atribuyeron a interferencias, otros pensaron que eran fallos, pero quienes habían analizado los fractales sabían exactamente qué estaban viendo: fragmentos de la red que el transmisor orbital había dejado, pequeños reflejos de algo que seguía funcionando, algo que continuaba midiendo, aunque el transmisor original hubiera explotado. Pequeños, pero constantes. Al compararlos con las resonancias atmosféricas detectadas semanas antes, encontraron coincidencias preocupantes. No eran reflejos, no eran interferencias, eran lecturas. Algo seguía enviando señales desde la alta atmósfera, no lo suficiente para ser obvio, no lo suficiente para causar alarma mundial, pero lo suficiente para sugerir que el enjambre de partículas no se había dispersado, estaba activo. En ese punto, la discusión entre científicos se volvió más filosófica que técnica. ¿Atlas era una máquina? ¿Era un organismo? ¿Era las dos cosas? ¿Era una forma de vida artificial que se adaptaba y evaluaba entornos? ¿O era un observador enviado por una civilización que dominaba la física en escalas completamente fuera del alcance humano? Todos coinciden en lo mismo. La tecnología detrás de Atlas no era tecnología como la entendemos. Era una mezcla de ingeniería y biología, un híbrido, una forma de existencia que utiliza materia viva para procesar información. Y si eso era cierto, entonces la esfera no solo estaba viva, estaba pensando. Cuando los investigadores revisaron los últimos 3 cuadros capturados del despliegue fractal, encontraron algo aún más perturbador. Los patrones internos parecían responder directamente a los comportamientos humanos durante los días del apagón, como si el fractal se hubiera expandido al registrar cómo las naciones ocultaban información, cómo los científicos entraban en pánico,
cómo los gobiernos se presionaban mutuamente en secreto. Era un espejo dinámico, un reflejo que estaba codificado para registrar no la Tierra, no la atmósfera, no los océanos, sino la psicología colectiva del planeta. Y eso explicaba por qué el pulso se aceleró antes de la explosión orbital. Era el equivalente a una máquina tomando notas finales, terminando un examen, cerrando la carpeta antes de entregar el informe. Tras el estallido, cuando la nube brillante desapareció, la sensación de observación no disminuyó. En cambio, se volvió más difusa, más sutil, como si la mirada hubiera dejado de venir de un punto específico y ahora fuera omnipresente. Durante semanas, los equipos siguieron detectando vibraciones leves en distintos puntos del planeta, todas sincronizadas con el intervalo que alguna vez tuvo el transmisor orbital. Aunque no había un ciclo perfecto de 47 minutos, los ecos parecían una versión fragmentada del original. Una especie de patrón roto, como si las piezas de la red dispersa intentaran comunicarse entre sí. Pero jamás emitieron un mensaje completo. Jamás formaron un pulso claro. Eso era quizás lo más inquietante de todo. No era un mensaje, era escucha. Atlas ya no hablaba. Atlas estaba escuchando. Mientras tanto, la pregunta inevitable comenzó a circular entre los científicos que seguían conectados al tema, aquellos que no podían simplemente dejarlo atrás. ¿Y si no buscamos a otras inteligencias porque ya fuimos encontrados? Los viejos debates sobre la paradoja de Fermi adquirieron un nuevo significado. Quizá el universo no guarda silencio. Quizá no estamos solos. Quizá simplemente no nos hablan porque todavía estamos en evaluación. La historia completa se volvió una especie de secreto compartido entre los investigadores. Algunos se mostraban fatalistas, otros trataban de racionalizar la situación. Pero todos coincidían en lo mismo. Atlas había venido para ver quiénes éramos realmente. Y lo había descubierto. El futuro ahora dependía de lo que viniera después, de lo que sucedería al cumplirse los 23 años, de qué aparecería siguiendo el arco que Atlas dejó marcado. Y sobre todo, dependía de una pregunta que, aunque nadie la hacía en voz alta, todos pensaban: ¿qué hará la humanidad cuando el universo hable de nuevo? A medida que las semanas se convirtieron en meses, la historia de Thea y Atlas quedó enterrada bajo la superficie del mundo, oculta entre archivos clasificados, memorias silenciadas y científicos obligados a fingir normalidad. La narrativa pública, esa que decía que Atlas era solo un objeto interestelar común, una rareza astronómica más, se mantuvo firme, reforzada por comunicados superficiales y la indiferencia de un público que nunca supo la magnitud de lo ocurrido. Pero en los pasillos internos de los observatorios, en laboratorios discretos y centros de análisis ocultos, la preocupación siguió creciendo. Había algo que nadie podía negar. Las señales no habían terminado. Aunque ya no eran pulsos claros ni patrones definidos, las anomalías seguían apareciendo en los radares más sensibles, en los detectores atmosféricos, en los instrumentos diseñados para captar variables mínimas del clima espacial. Y aunque eran débiles, poseían un ritmo, como una respiración casi imperceptible que se filtraba entre el ruido de fondo del planeta. Los investigadores que habían tenido acceso al fractal de la esfera continuaron examinándolo con obsesión. Querían entenderlo, querían descifrarlo, querían saber si había algo más, un mensaje escondido, una revelación que aún no habían visto. Y fue en ese intento cuando uno de los equipos descubrió algo nuevo. El fractal parecía cambiar con el tiempo. Cuando compararon las primeras versiones guardadas con las versiones reconstruidas semanas después, encontraron variaciones sutiles, como si el patrón hubiera evolucionado. Pequeñas alteraciones en los nodos geométricos, ajustes diminutos en las trayectorias internas. Era como si la imagen estuviera respondiendo a algo. Como si no fuera una imagen estática, sino una entidad viva que continuaba procesando información. Ese descubrimiento provocó discusiones encendidas dentro de los equipos especializados. Algunos defendían que se trataba simplemente de errores de interpretación. Otros estaban seguros de que era pruebas de que las partículas dispersas seguían comunicándose. Ninguna de las dos posturas aportaba tranquilidad. A medida que el tiempo avanzaba, comenzaron a aparecer fenómenos todavía más inquietantes. Observatorios de radio independientes, grupos pequeños, aficionados con equipos avanzados,
Empezaron a registrar patrones de ruido idénticos en puntos separados del planeta. No eran mensajes completos, no eran pulsos definidos, pero coincidían entre sí. Los puntos detectados coincidían misteriosamente con algunos de los lugares marcados en la espiral de coordenadas enviadas por Atlas. No eran señales nuevas, eran ecos, como si el mapa todavía estuviera activo, como si algo en esos lugares estuviera respondiendo. Uno de los incidentes ocurrió en una zona remota del Pacífico. Durante una tormenta geomagnética de intensidad moderada, un satélite meteorológico detectó un destello breve, apenas 1 milisegundo, proveniente de la superficie del océano, justo en una de las coordenadas enviadas por Atlas. Lo más extraño no fue la luz, fue el hecho de que la frecuencia del destello coincidía exactamente con el antiguo pulso de 1.42 GHz, lo que significaba que una de dos cosas debía ser cierta. O la señal no había terminado, o algo en el planeta había aprendido a replicarla. En el desierto de Sudán, otra coincidencia perturbadora tuvo lugar. Un grupo de arqueólogos trabajando cerca de la zona marcada reportó interferencias anómalas en sus equipos de georradar. Sistemas que nunca fallaban comenzaron a producir lecturas imposibles, diagramas geométricos que parecían insignificantes a simple vista, pero que, cuando se analizaron después, mostraban un parecido inquietante con los patrones internos del fractal, como si el suelo mismo hubiera registrado un eco del mensaje. En Groenlandia, el caso fue distinto. Allí no hubo luces ni interferencias. Lo que ocurrió fue silencio. Un silencio absoluto en un rango de frecuencia específico. Una banda perfectamente vacía, sin ruido térmico, sin estática, como si algo absorbera toda señal en ese punto exacto. 3 coordenadas, 3 fenómenos distintos, 3 ecos. Los científicos que todavía continuaban en secreto con el análisis entendieron entonces algo fundamental. El mapa no era un mapa de posiciones, era un mapa de respuestas. Eran puntos donde el planeta, o lo que había sido depositado en el planeta, comenzaba a interactuar. Y con eso surgió la pregunta más inquietante de todas. ¿Cuánto tiempo llevaban activos esos procesos? ¿Desde el primer pulso? ¿Desde la explosión orbital? ¿Desde antes? Las agencias, sin embargo, mantenían el mismo rumbo. Negación, silencio, distracción. Temían que confirmar cualquier eco encendiera el pánico global. Temían la reacción de las naciones rivales. Temían reconocer que habían perdido el control desde el primer ciclo. Porque si algo había quedado claro, era esto. Atlas nunca vino para saludar, nunca vino para advertir, nunca vino para atacar, vino para observar, y la prueba todavía estaba en curso. Mientras tanto, el conteo regresivo silencioso hacia los 23 años seguía corriendo. 23 años, un lapso diminuto en escala cósmica, un lapso enorme para la humanidad, un lapso suficiente para prepararse o para ignorar la evidencia por completo. En ese tiempo, ¿qué esperan ver? ¿Una nave? ¿Otra esfera? ¿Otro transmisor orbital? ¿Un mensaje directo? ¿O tal vez algo diferente? Tal vez Atlas no regresará tal como llegó. Porque si la esfera era una forma de vida híbrida, si el transmisor orbital era una extensión de su mente, si el fractal era un proceso que continuaba creciendo, entonces, tal vez lo que vuelva no será un objeto físico, tal vez será algo más grande. Tal vez será una red, tal vez será un sistema que utilice todo lo que dejó atrás como puente para el siguiente ciclo. Quizá el regreso ya empezó, quizá no estamos esperando a Atlas, quizá Atlas está esperando nuestra reacción. Entre los científicos que aún se atreven a hablar del tema, en susurros, en cafés apartados, lejos de grabadoras y teléfonos, existe una teoría que pocos quieren aceptar. Una teoría que, sin embargo, encaja perfectamente con todo lo observado. La inteligencia detrás de Atlas no es una civilización, es un proceso, un filtro evolutivo, una prueba universal, un método para determinar qué especies están listas para avanzar y cuáles no. Si eso es cierto, entonces el mundo entero acaba de atravesar el equivalente cósmico a un examen, y nadie sabe si lo aprobamos o lo reprobamos. Lo único seguro es que no podemos escapar del siguiente ciclo. No podemos cambiar el arco que Atlas sigue. No podemos manipular el tiempo establecido. Todo lo que podemos hacer
es enfrentar lo inevitable. Y entonces, una última reflexión, una pregunta que no puede evitar surgir al final de esta historia, una pregunta que ahora te hago directamente a ti, que estás escuchando este relato. Si el universo decidiera evaluar a la humanidad otra vez, ¿crees que estaríamos listos para ser vistos de nuevo? Déjame tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva importa más de lo que imaginas.